¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy bienvenidos y bienvenidas. Bueno, como verán, estoy con una invitada de honor, Rebeca Benluz. ¿Cómo estás? Ya te saludo, Rebeca. Muchísimas gracias por estar ahí del otro lado y bueno, y aceptar la invitación a este espacio. Muchísimas gracias, Mariano. Pues estoy muy bien. Y es un placer siempre poder compartir contigo estos espacios. Es un placer. El placer es mío y es nuestro del canal tenerte también, bueno, agradecerte porque sinceramente, bueno, esta es la primera vez que nos comunicamos, no estamos en directo, pero bueno, la primera interacción que tenemos con el canal, más allá de que ya hay muchos vídeos y que ya has estado con Magda en Universo Sirius, pero agradecerte también por haber donado tus contenidos y formar parte de la escuela y por aceptar este espacio de conversaciones profundas que, como todos saben, nosotros nos dedicamos a esto que llamamos expansión conciencial o despertar espiritual o bienestar integral, ¿no? Como está, a mí me gusta más porque el tema de la expansión de conciencia, mucha gente, yo a veces digo que tengo un canal de expansión de conciencia y como que queda como medio raro, ¿no? O despertar espiritual, ¿no? Espiritual, ¿no? Entonces, bienestar integral me gusta un poco más. Y, y en lo que es el bienestar integral, hemos notado, conversando también con Rebeca, les digo a todos ustedes que están del otro lado, que hay temas que producen mucho miedo. Hay como temas tabú. Eh, y bueno, ponemos a disposición este espacio como para poder tratarlos, profundizar. ¿Y estás de acuerdo, Rebeca, con esto de que hay muchos temas que no se habla? Es como hay como buscar una felicidad donde todo sea estar positivo, alegre, y si podemos ocultar cosas, ocultar temas mejor, así vamos hacia una positividad. ¿Qué opinas de eso? Al final, creo que lo voy a llamar error. El gran error es precisamente que estamos buscando la felicidad dentro de la limitación. Es decir, dentro de lo que conocemos, dentro de lo que hemos aprendido, dentro de lo que nos han vendido muy bien, dentro de ciertas estructuras mentales de lo que llamamos ego. Y cuando alguna cosa no voy a decir alguna cosa, voy a decir más bien alguna patita de esa estructura se ve amenazada por algo que desconoce, el ego lo vive como una amenaza total. O sea, es como esto se sale de lo que yo conozco y empieza a sufrir, vamos a decir, o cree que puede hacerle daño. El ego se siente amenazado o ve que le puede hacer daño todo aquello que se salga de su estructura. Por eso no se tocan ciertos temas, por eso no se habla de ciertos temas y por eso les tiene tanto miedo. De hecho, yo digo que nos han estructurado muy bien precisamente para tener miedo a cosas que nos harían muy libres. Totalmente de acuerdo. Y aparte pensaba hoy, antes de conectarnos, que esto de conversaciones profundas sí, o hablar de temas profundos muchas veces se hace con vínculos estrechos, ¿no? Con amigos de toda la vida, con familiares, ¿no? Y nosotros, sinceramente, hablamos por teléfono una vez, cruzamos algunos audios, coordinamos con algunos mails, pero en cierta forma no nos conocemos, no tenemos un vínculo estrecho. Y eso también tiene que ver con lo que es, bueno, la expansión conciencial, porque están esos miedos a lo desconocido, como tú bien mencionabas, y uno de esos miedos a lo desconocido es el hablar con quien no conocemos. O sea, tenemos miedo a hablar con quien no conocemos. Y ahí está el ego, ¿no? Que tiene ese miedo de siempre, claro, siempre mantener el personaje, entonces como le gusta justificarlo y, y mantenerlo.
busca a esas personas conocidas. ¿Para qué? Para que quizás le digan lo que quiera escuchar, ¿no? Y, y bueno, el miedo a lo desconocido ya es un tema medianamente profundo, ¿no? Medianamente profundo, porque a todos nos ha sucedido, ¿no? Esto de hecho, hay como una especie de síntoma del miedo a ser feliz, ¿no? Que lo podríamos también tratar. Hay muchos mensajes también en los vídeos del canal de personas que tienen como una especie de miedo a tener más felicidad de la que tienen o a quedarse en la comodidad, en la zona de confort, ¿no? Decir, bueno, ya estoy así, ya estoy bien y no quiero arriesgarme. Y ahí es como vivir con miedo, es como resignarse a vivir así como uno está cómodo y no pasar a vivir una especie de plenitud que es plenamente posible. No sé si tú has tenido ese miedo a ser feliz o tú piensas que la plenitud es algo totalmente alcanzable. Muy, muy interesante todo lo que has estado comentando. Voy a ir por partes de todo lo que, intentando recordar un poco lo más fielmente posible a lo que has comentado. Cuando te referías al tema de entre los vínculos más estrechos o familiares, bueno, tendemos siempre al final a juntarnos, ¿no? Con quien se acerca más a nuestras estructuras, es decir, ego con ego, que se suele decir, ¿no? Pero por experiencia en terapia y por mi propia experiencia personal, los temas profundos no se tocan tampoco con los que supuestamente son de vínculos estrechos o entre familiares. También evitan esos temas porque se saldría también de sus estructuras, se saldría de una estructura que tiene eso que llamamos ego, la mente, y cualquier cosa que se salga de su estructura lo va a temer. El ego vive siempre amenazado, amenazado por aquello que no conoce. ¿Por qué? Porque no lo controla. Y su función es controlar. Su función es controlar. Luego también comentabas el miedo a la felicidad. Realmente, en mi experiencia personal y luego, pues lógicamente también en terapia, saltan esos miedos, salta ese miedo, pero no es miedo a la felicidad. Yo siempre digo, siempre se puede profundizar y rascar más. Son miedos aparentes. Lo que sale de primeras es un miedo aparente. Y a mí me gusta profundizar, porque lo siento así, digo, aquí hay algo más. Y realmente lo que hay debajo de ese miedo a la felicidad no es miedo a la felicidad, es miedo a perder la felicidad cuando la tengas. El ego siempre se adelanta, siempre está por delante. Es como, ostras, ahora puedo ser feliz. Se apega, vive desde el apego. Entonces, como se apega enseguida al placer, se apega enseguida a lo que quiere conseguir, ¿no? Es como, pero cuidado porque lo puedo perder. Ese es realmente el miedo que hay debajo. Hay un miedo a la pérdida enorme, como digo, porque el ego vive del apego. Entonces, su miedo más que salta más es a la pérdida, perder cosas, personas, situaciones, felicidad, lo que crea que está ganando, ¿no? Aunque luego habría que ver qué es la felicidad real, que esa es otra, porque también es el miedo a conocer la verdadera felicidad. No, a mí dame la felicidad que me han vendido y tampoco me des mucho de ella, no sea que la pierda. Un pifostio, Mariano. Me dices que si yo sé lo que es tener miedo a la felicidad o si yo tenía miedo, yo he tenido todos los miedos y todos los días me salta alguno. Lo que he aprendido es atravesarle para llegar a la plenitud. Esta mañana mismo me ha pasado una cuestión que he dicho voy a encender la chimenea yo sola por primera vez en lo que llevo viviendo en esta casa. Y me he ido a comprar leña y según he entrado por la puerta me terminaban las piernas. Y yo digo, bueno, y me he sentado. Yo soy de las de me paro y me siento, ¿no? Y he visto que realmente el miedo que tenía era a perder mi casa. Digo, se quema todo. Era absurdo. Y cuando le he atravesado, me he reído y he visto que al final al final tiene que ver con uno mismo todos los miedos, ¿no?
como Leo, y pues miedo a perder mi casa porque sé que bueno, realmente tengo miedo a perderme a mí misma. Al final todo tiene que ver con nosotros. Ese ego que tiene miedo a perder algo realmente en última instancia, lo que tiene miedo es a perderse a sí mismo. Y uno cuando lo atraviesa dice, es imposible que yo, lo que soy en esencia, se pierda a sí misma. Te vas dando cuenta cómo a través de sentir los miedos hasta el fondo sale la verdad. Atraviesas la mentira y sale la verdad. Un miedo siempre es una mentira. Todo lo que hace sentir mal es una mentira. Pero si la atraviesas vas a encontrar la verdad y no tienes que hacer nada más, ¿no? Y con esto de los temas profundos, pues yo he sido una experta en evitarles durante 40 años. Entonces, sé por qué se evitan y en mi caso, por qué ya dejé de evitarles y desde luego que tiene que ver mucho con romper todas esas estructuras, empezar a soltarlas y darnos cuenta de que solo es el ego amenazado todo el rato. Son sus estructuras que te dicen cómo tienen que ser las cosas y seguir una línea. Y dentro de esa línea lo que tú dices parece cómoda. Realmente no es una línea cómoda, es una línea de adormecimiento. Tienes que adormecer muchas cosas para estar cómodo en esa línea. Hay que dormir muchísimas cosas para estar cómodo en esa línea. Entonces, lo que es real te va a sacar de un zambombazo de la comodidad, te va a hacer sentir incómodo, pero no porque, vamos a llamarlo, lo que para mí es la verdad que está más allá de todo eso, del ego. No es que eso te haga sentir incómodo, sino lo que empieza a salir es la verdadera incomodidad que había en el ego. Siempre sale a la superficie lo que había debajo. Pero creemos que, uy, no me hables de la muerte que me da miedo, que me hace sufrir, que no, lo que pasa que si te sacamos y te llevamos hacia ese tema, está saliendo lo que hay debajo, está saliendo la incomodidad que estás ocultando, que estás adormeciendo. Y con eso, con muchísimos temas, Mariano. Nombraste el tema de la muerte, ¿no? Que es el miedo estrella, ¿no? Que claro, también me imagino cuando tenías miedo de perder tu casa, ¿no? Claro, también uno proyecta y uno, claro, uno dice, tengo miedo de perder mi casa, tengo miedo de perder mi persona, tengo miedo de morir, en realidad, ¿no? O sea, el miedo que alimenta todo, todo miedo, Todos los... es el miedo estrella. En realidad, bueno, sabemos que es el miedo del ego a la idea que tiene de la muerte, como dice ese el gran libro que tienes ahí al lado, que se me va la mirada porque tengo una atracción muy con el curso de milagros, ¿no? Entonces, yo siempre cuando vine a España tenía un gran miedo que cuando tengo algún tipo de duda existencial, abro el libro, el curso de milagros, al azar, y yo sé que ahí va a estar la respuesta. Y cuando vine a España tenía el miedo de, bueno, de qué iba a ganarme la vida, ¿no? De qué iba a hacer. Porque no es que vine con trabajo ni nada. ¿Qué hago aquí? Eh, entonces, claro, bueno, había estudiado coaching en Argentina, había estudiado el curso de milagros, había estudiado el cuarto camino de Gurdjieff, budismo, muchísimas cosas espirituales y coaching, y dije, bueno, voy, voy a hacer sesiones. Pero, ¿sabes cuál era mi miedo? Es que tampoco tenía muchas experiencias fuertes. Son experiencias que incluso las he compartido aquí o en los directos, que no son ni para contarlas. O sea, experiencia con la muerte, sí, no sé, la muerte de mis abuelos, qué sé yo, algo totalmente normal. Después que enfermedad, tampoco, nunca tuve. Bueno, el bicho, el famoso bicho, que ese lo tuvimos todos. No sé si lo has tenido, el bicho pandémico. Bueno, ese, pero No, también, ¿no? Una risa, ni siquiera para no. contarlo.
¿Qué más? Adicciones, no, tampoco. Nunca probé nada raro, ni me hice adicto a nada. Aunque sí, cuando tuve unas crisis de ansiedad a esos los 22, 23 años, me dieron el clonazepam, ¿no? Bueno, lo tomé 5 o 6 meses hasta que me di cuenta que no servía para nada, que a mucha gente quizás le puede llegar a servir, no estoy hablando mal de... Pero nada, nada, o sea, muy pocas experiencias. Entonces yo decía, ¿a quién puedo recomendarle algo o aportar algo si en realidad tengo estudiados muchos sistemas de enseñanzas, pero experiencias, o sea, no sé, divorcio, ¿no? Tampoco nunca me casé porque no necesito simbolismos para el amor. Entonces ya desde muy pequeño sabía que no me iba a casar. Problemas con hijos tampoco, ya desde muy pequeño sabía que no iba a tener hijos. Eh, ¿Qué más? Nada, yo puse todos los tips de experiencias fuertes y no sé, quizás las habré tenido, no sé, en otra vida, pero aquí entonces, claro, a quién ayudar? ¿No? O a quién aportarle algo? ¿O con quién hacer sesiones? Entonces yo decía, no, me parece que no me puedo dedicar a esto. Entonces dije, bueno, abro el curso de milagros, a ver qué dice. Y lo abrí así al azar, y, porque necesitaba una ayuda, ¿no? Y lo abrí y decía algo así como, tú puedes no tener ninguna experiencia, pero siempre tienes la posibilidad de mostrar la verdad. Algo así. Yo dije, claro, es verdad. O sea, no hace falta vivir todas las experiencias del mundo para ayudar a otra persona. O sea, o para inspirarla para algo, o para que pueda llegar a salir de alguna depresión. No, porque aparte estamos en el plano físico, si no, ¿cómo vamos a hacer para vivir todas las experiencias? Pero siempre uno puede ese sistema, claro que tenía estudiado ese sistema de pensamiento verdadero versus el falso, el sistema egoico versus la conciencia, el sistema del amor, lo tenía estudiado, lo tenía aplicado, porque por suerte desde muy joven, desde 22, 23 años por ahí ya me he inmiscuido en el crecimiento personal o en sistemas de enseñanza, entonces lo fui aplicando. Entonces como que la vida se me fue simplificando, como lo fui aplicando. Entonces, y entonces ahí fue que tuve varios alumnos o personas que asistían a sesiones y la verdad que fue bastante bien, porque yo escuchaba y simplemente eh, hablaba de los pilares del amor, de lo que tú mencionabas, ¿no? De, por ejemplo, el miedo a la carencia, el miedo a la muerte, o sea, la falta de plenitud, la, sí, la pérdida, el miedo a la pérdida. Y me mostró, claro, me mostró el curso una salida de que se puede hablar o desde la experiencia, claro que una persona que si trasciende ciertas cosas puede compartir de la experiencia, o si no, compartir el sistema de pensamiento verdadero. Mucha gente estará diciendo, bueno, que sos el portador de la verdad. No, o sea, creo que hay una verdad, obviamente. No la tengo, pero sí se puede mostrar. La verdad se puede mostrar. Y eso era lo que hacía. Y así un poco trascendí este miedo bueno, a dedicarme a algo que amaba, ¿no? Y después, bueno, fue tomando diferentes formas. Pero nada, eso quería compartir. Fíjate que dices una cuestión importante, ¿no? Se nos ha metido en el coco ese refrán, es que yo lo de los refranes digo, nos han enchufado unas cosas. Hay aquí, no sé si en Argentina también se dirá, pero hay aquí un refrán, una frase o no sé cómo llamarlo, que dice, la experiencia es un grado. Y yo digo, el que se ha inventado esa frase no ha tratado mucho con personas. Porque la experiencia es un grado cuando tú utilizas la experiencia para aprender. Y hay muchísima gente que no utilizan la experiencia para aprender, la utilizan para enfadarse, la utilizan para quejarse o la utilizan para endurecer más su ego o cerrar más su corazón
o no están aprendiendo nada de nada, o sea, se van como han venido. Yo, a mí, uno de mis, bueno, es que leo a muchos, ¿no? Que resuenan conmigo, pero como siempre ha dicho, decía Oso, eh, la persona en esta sociedad envejece pero no crece. Entonces, ¿de qué me vale a mí tener muchas experiencias si no me están sirviendo para crecer, para evolucionar, para conocerme, para ir a la verdad? Para mí sí hay una verdad que sí se puede mostrar, ¿no? Yo en alguna ocasión he sido una buscadora de la verdad siempre. A través de todo, yo soy el caso contrario. A mí cuando me dicen, Rebeca, eh, el abuso, me pasa esto con el abuso, te entiendo porque yo he pasado por ello. Rebeca, pero es que me han maltratado psicológicamente, he caído con un depredador. Tranquila, que yo he estado muchos, muchos, muchos años sometida a eso. Rebeca, es que fíjate, no sé cómo, la muerte, ¿no? Yo viví un homicidio en mi casa de violencia de género. Entonces, cuando me hablan y me comentan, o lo que dices antes, divorcio, pues también lo he vivido. Entonces yo a veces digo, madre mía, ¿no? En un corto periodo de tiempo ha sido como he sentido muchas veces como, no me mandes más, digo, porque tengo que ir asimilando y aprendiendo, ¿no? ¿Por qué suceden estas cosas? ¿Por qué unos y otros no? Mira, yo no te puedo decir, pero lo que sí te puedo decir de verdad es que no todo el mundo aprende de la experiencia, de las experiencias, y, y no todo el mundo que no ha tenido esas experiencias no significa que no estén aprendiendo y evolucionando. Yo eso lo he visto. Hay personas que se les rompe un boli y se les cayó el mundo. Hay personas que se les rompe todo el estuche y han aprendido mucho. Precisamente yo este fin de semana estuve con un hombre que perdió a su hija y pasó luego por un divorcio. Y yo admiraba cómo veía la vida, ¿no? En cambio, he estado con otras personas que han perdido un trabajo y lo están viviendo peor que esta persona, esa pérdida de trabajo, ¿de acuerdo? O veo personas que no han tenido una experiencia de esas, pero ven la vida igual que este hombre, igual que la veo yo. Entonces eso es muy, yo siempre digo, cuando me vienen, he estado con un señor ya mayor ahí que estaba en la huerta y tal, y me está contando y demás, y yo solo con escuchar, digo, bueno, ¿y qué te ha contado? Digo, bueno, ese hombre ha envejecido, pero no ha crecido. Lo siento, pero es mi manera de cómo me llega, ¿no? Y hablando de la verdad, para mí sí existe la verdad y yo intento mostrar esa verdad desde mi sentir porque la he sentido. Algo que tiene la verdad es que te hace sentir una paz absoluta y absoluta es absoluta. No una comodidad, no una relajación de las vacaciones, no una paz en tu corazón. La verdad hace eso. La verdad existe y hay que estar todos los días encontrándola en su encuentro. Es por lo menos mi experiencia, es mi manera de vivirlo. Hay algunos que las experiencias que hemos vivido nos han llevado, a mí personalmente, yo las experiencias que he vivido yo, las han vivido familiares, las han vivido otras personas y no han cogido el camino que he cogido yo, pero yo de alguna manera fui empujada a buscar la verdad. Yo no estaba dispuesta a que esas cosas, eh, no sé cómo decirlo, fueran más grandes que yo y acabaran con mi vida. Yo recuerdo la primera vez que entré en mi psicoanalista, don Luis Corral, al que le agradezco, como que era medio psicólogo transpersonal, y me senté delante de él. Era un amindunguillo. Y le dije, mire, me ha pasado esto y yo no quiero que esto pueda conmigo. Voy a hacer todo lo que usted me mande, pero esto no va a poder conmigo. Fui la única. Esto cuando pasó lo de mi madre, fue cuando murió mi madre. Y entonces él me dijo, con lo que me acabas de decir, tienes un 80% del camino hecho. Fui la única que di ese paso de la gente más cercana a mí. Porque yo quería realmente, yo no iba a dejar yo tenía muy claro que yo no iba a vivir sufriendo. A mí me decía la gente a mi alrededor, tienes que aprender a vivir con ello. Digo, yo no estoy dispuesta a vivir con nada.
y me salió del corazón. Y con eso, con todo, ¿no? Y entonces fue donde fui metiéndome cada vez más, cada vez más, cada vez más. Y yo no he parado hasta que mi corazón, mira, lo escribía en un artículo además, hasta que mi corazón se ha visto totalmente satisfecho. ¿Qué quiere decir? Se ha quedado en paz. Hablamos de que el miedo último, ¿no? Que decías antes, que el miedo que está ahí, que es el miedo de los miedos, es el miedo a la muerte. Para mí yo he encontrado tres miedos, por lo menos en mi camino, y es lo que voy experimentando con las personas con las que trabajo. Es el miedo a la vida, el miedo a la muerte y el miedo al amor, Mariano. Son los tres miedos que en mi experiencia personal en este camino, que sigo en él y profundizando, ¿no? Siempre hay cositas que quitar, siempre, y que atravesar. Pero yo lo vi en mí y cuando trabajo con la gente lo veo igual, que esos son los tres miedos que están como por debajo siempre haciendo de las suyas. Son los tres grandes miedos del ego. ¿Mm? Esa es un poco lo que yo te puedo comentar de lo que decías antes, ¿no? De todo lo que comentabas. No sé cómo lo ves tú. Lo veo muy interesante. Y bueno, yo pienso que para este espacio vamos a hacer una buena combinación. Con las experiencias que has contado, ya me imagino que te habrán servido como para sacar, son experiencias para sacarle jugo, ¿no? Para sacarle mucho fruto. Y son experiencias que expanden la conciencia, ¿no? Porque claro, el miedo en cierta forma es como una fuerza opositora, ¿no? Yo lo pensaba el otro día, no sé cuándo, pero lo pensaba. Y a veces esa fuerza opositora viene en forma de experiencias también. Es decir, la vida me muestra en una situación algo a lo que me opongo, ¿no? Por eso viste que se habla mucho de la aceptación, de que tengo que aceptar esto. Pero hay como una especie de fuerza opositora, además programada en la mente y además no real, porque no está en la realidad en sí. Por eso es como que el miedo siempre es un tema muy, muy habitual y no está bien. O sea, es cuestión de analizarse también, ¿no? Entonces, la gran mayoría de la gente no, no se analiza. O sea, eh, vendrían a ser como pensamientos opositores, o sea, limitantes, ¿no? Y además subconscientes también. Eso ahí también, subconscientes. O sea, no los vemos. O sea, tengo una fuerza opositora programada que no veo, subconscientes. Y programados porque, claro, no los elegimos conscientemente, pero creídos por cuenta propia. Es decir, porque, claro, hay niños de, no sé, de 4 años que se le pueden decir infinidad de cosas. Si escogemos 2 niños, ¿no? Uno puede no creerse nada de eso y otro se lo cree todo. Entonces, son programados, no los elegimos conscientemente, pero sí los hemos creído, ¿no? Y además, no reales. Entonces, bueno, es el gran tema, el miedo. Y como hemos mencionado, bueno, el que alimenta todo eso es el miedo a la desaparición. Pero yo creo que se trasciende también en este plano físico, todo lo que es el miedo se trasciende eligiendo pensamientos, ¿no? Como tú mencionabas, yo no quiero depender de nada. Eso es un gran pensamiento, es un pensamiento de libertad. Es un pensamiento de amor. Bueno, está en el sistema de pensamiento del amor, la libertad, ¿no? O sea, quiero ser libre. O sea, la vida te muestra una situación, como tú mencionabas, situaciones intensas realmente, está bien, pero es una situación que está en la realidad. Como dice el curso, primera lección, nada significa nada. Claro, ¿cómo vamos a la mente subconsciente decir que eso, o sea, que esa situación que estoy viendo fuerte, como tú mencionabas, ¿no? Un homicidio por violencia de género, si nada significa nada, claro.
cómo uno cae en eso, de que no significa nada. Pero se trasciende, pienso yo, Rebeca, eligiendo pensamientos, ¿no? Y también experimentando a través de actitudes y también integrando esa fuerza opositora. Porque esa fuerza opositora está ahí, pero no está ahí y es como que se hace como una oposición porque no la integro. Porque cuando la integro ya no había ninguna oposición. Es decir, yo pienso que la conciencia utiliza la realidad para que nuestra mente descubra que no hay miedos reales en sí. Porque claro, los que mencionabas, ¿no? El miedo al amor, el miedo a la muerte, el miedo a la vida, si lo pensamos bien, no son reales. O sea, el amor no teme a nada. Pero en nuestra mente está o el miedo a vivir la vida, el miedo al miedo, el miedo a la muerte, el miedo al amor. Pero nada de eso tiene realidad. Pero para darnos cuenta, a veces la conciencia va utilizando situaciones de la realidad para integrar todo, porque en realidad en lo que vamos a terminar es en integrar absolutamente todo. Porque aquello que estoy rechazando y aquello a lo que tengo miedo y aquello a lo que le imprimo fuerza de oposición es porque no lo tengo integrado. Y si no lo tengo integrado, no lo tengo amado. Entonces vamos hacia ese camino, a amar todo. Y me imagino que de esas experiencias, Rebeca, fuiste integrándolas, ¿no? Y amándolas también. Y ahí se fueron como integrando a la conciencia, como para trascenderlas, ¿no? Yo lo que me di cuenta atravesando mis experiencias y, y te digo que a nivel del sentir todavía me quedan cosas que atravesar, porque el inconsciente es más grande de lo que imaginamos, muy grande, es un contenedor enorme. Y, pero bueno, lo que estamos haciendo es precisamente hacer ese contenedor más grande es como que estamos quitando ya esa parte para ver qué es lo que hay debajo, ¿no? O algo así, al otro lado. Yo en mi experiencia, lo que, de lo que me he ido dando cuenta es que estamos aprendiendo a ser humanos, ¿no? Es como esto que dices, por ejemplo, de la aceptación, ¿cómo acepto yo una situación? Realmente lo que no buscamos es aceptar una situación, porque la mente lo asocia a que te guste esa situación. A mí no me gusta, no me gustó ninguna de mis situaciones. Pero ¿cómo las aceptas? Aceptando lo que te hicieron sentir. Cuando tú aceptas el sentir, lo que sientes, tienes ya el poder de transformarlo. Y entonces la situación cambia, se convierte en un aprendizaje de qué, de darte amor en eso que tú estás sintiendo. Si sientes mucha pena, si sientes muchísima tristeza, si sientes incluso miedo, porque ahí a mí esas experiencias me generaron miedos, lógicamente. Pero si yo aprovecho para aceptar la situación, es decir, aceptar lo que yo siento, si yo aprovecho esa situación para aceptar a mí, para aceptarme a mí misma con lo que siento, lo que estoy haciendo es aprender a amarme a través de esa situación. Esto para la mente es que funciona así. Yo lo he aprendido conmigo misma. Todo lo que me ha generado esas experiencias ha sido un aprendizaje para aprender a amarme, para aprender a aceptarme, para aprender sobre todo a aceptar lo que yo sentía y darle mucho amor a esos sentimientos, conociendo esa dimensión emocional también del ser humano, es decir, estaba aprendiendo más de mí, que había otra dimensión también. Somos un todo, tenemos una dimensión, vamos a decir, de ideas que lanza pensamientos, también tenemos esa dimensión emocional. Todo proviene del ego, provenga de donde provenga, pero es una manera que te ayuda a aprender a ser humano atravesando también ese ego. Es decir, el humano tiene esa parte de ego, pero vamos a ver hasta dónde llega, si le trasciendes, a ver cómo es el humano cuando vas trascendiendo todo eso, cuando vas trascendiendo más hacia lo que
se supone que somos en origen, ¿no? Porque se supone que es ilimitado. ¿Cuántas vidas vamos a tener? Si es ilimitado, imagínate, no corramos, no tengamos tanta prisa, tranquilos, ¿sabes? Entonces, claro, luego te pasan estas experiencias y no todo el mundo las vive igual. Quiero decir, a mí, por ejemplo, cuando pasó lo de mi madre, pues fue una situación en la que ella estuvo desaparecida 3 meses y la estábamos buscando. Entonces yo no sé por qué me surgió una noche y dije, yo entonces no estaba metida en nada de esto, ni mucho menos. Trabajaba de jefa de administración en una empresa. Y entonces yo dije, pues cuando te pasan esas cosas, ¿a quién te dices? A Dios. Yo me dirigí a Dios y dije, Dios, dame algo porque no la encontré. Yo estaba muy preocupada, no la encontramos, ¿qué está sucediendo? ¿Qué está pasando? ¿No? Entonces, estando dormida, de repente me desperté a eso, no sé si eran las 3 o las 4 de la mañana, y vi a mi madre entrar por casa. Estaba guapísima. Y yo lo que sentí, no eran palabras, lo que sentí es, no voy a volver, no estoy ya en cuerpo, dejad de buscarme, pero estoy bien. Era una sensación. ¿Y yo cómo explicaba eso a la gente? A mí nunca me había pasado, pero sabía lo que había sentido. Perfectamente, sabía perfectamente lo que había visto y sentido. Y lo que había visto había sido a través del sentir. No, es algo que cómo le pones palabras, ¿no? Entonces yo aquel día, de cierta manera, descansé. Descansé por dos cuestiones. Una, porque ya podíamos dejar de buscar, aunque nadie me creía. No se lo conté, yo sabía a quién se lo podía contar y a quién no, y a quien sabía que se lo podía contar, me miró como diciendo, pero fíjate que recuerdo que lo diré, como se dice, un comisario que llevaba el caso de mi madre, se lo comenté porque tenía confianza con él era ya un hombre mayor, y me dijo, me interesa esto que me estás contando, y fue cuando me dijo que ellos a veces recurrían a otras cosas, aunque no lo contaran. Y me dijo, ¿y esto que me estás diciendo? Era mi intuición también. Eso me dijo este hombre, ¿no? Entonces, aprendí por un lado eso, que podemos dejar, me dio paz por ese lado. Por otro lado, también me dio la paz de decir, cuidado porque hay algo más. Aquí no, nos vamos de aquí y no nos vamos. Quiero decir, hay algo que sigue continuando, ¿no? Y luego, claro, por otro lado, también te entra la pena de decir, ostras, si es cierto todo esto, no va a volver. Entonces, ¿qué te hacen las estructuras del ego? ¡Plum! Explotan por los aires. Tu línea de vida, lo que te han contado que es la vida, que tienes a papá y a mamá, la familia, no sé qué, no sé cuál, mira, la estructura revienta. Eso es un trauma. La gente, yo cuando escucho que, yo lo he aprendido en mí, ¿qué es un trauma? Un trauma es cuando revientan tus estructuras y se ha quedado ahí energía cristalizada que hay que elaborar, ¿no? Entonces a mí me sucedió algo así. Mis estructuras se rompieron. Gracias a Dios. Gracias a Dios. Porque si no, yo seguiría agarrada ahí. La vida es esto y venga para adelante. No, la vida no es esto. Espérate, que estas estructuras que se han roto, ¿ahora qué sucede? Vamos a ver qué es cómo funciona esto, ¿no? Ahí es donde yo me di cuenta me fui dando cuenta de todo eso y decir, ostras, pues esta línea que nos han contado no podemos agarrarnos a ella, porque si se te rompe te puedes traumatizar. Yo no me iba a traumatizar, lo tenía muy claro. Entonces, y aún así, algo de trauma me quedó. Y tuve que afrontarlo y además es que ahí conoces todavía más tu dimensión inconsciente y tu dimensión más emocional, ¿no? Y por lo menos en mi caso, cuanto más vas profundizando, más entras en lo espiritual, en lo que yo puedo llamar espiritual, que es que te lleva más el amor. Para mí lo espiritual es el amor real, ¿no? Y eso es como con todos estos temas, ¿no? El tema es saber que cuando están sucediendo, cuando pasamos esas experiencias,
se vuelven dolorosas porque se están rompiendo estructuras del ego. Y el ego lo vive con dolor. Cada estructura que le rompes lo vive con dolor. Pero cada estructura que se rompe es el ser haciendo así, déjame salir. Quítame estas cadenas, estas estructuras. O sea, se dan las dos cosas a la vez. El dolor es de eso. Se está rompiendo la estructura y a la vez es el ser queriendo salir de la estructura misma. Eso es lo que un poco te puedo contar, que no solo me ha sucedido con esa experiencia, me ha sucedido pues con más experiencias, ¿no? No sé si por suerte, bueno, para mí pues se van convirtiendo en anécdotas, se van convirtiendo en anécdotas. Cada vez lo ves más como, pues se me rompió un boli, pero porque lo has ido dando amor. Para mí integrarlo es darle amor y aprender lo máximo posible de eso. Y el perdón. Y del perdón. Yo noto mucha valentía en ti. Me lo dice mucha gente. Me imagino que todas las experiencias las habrás pasado con esa valentía, ¿no? Y bueno, la valentía en realidad también está dentro de los pilares del amor. Porque la valentía es trascender miedos. O sea, esa fuerza opositora es decir, bueno, no le hago caso a esa fuerza opositora, ¿no? Y, y voy para adelante, voy para el lado. O sea, elijo centrarme en el amor. Puedo ver esa fuerza opositora, como tú mencionabas, sí, eh, eso te puede dar miedo, esas experiencias te pueden dar miedo, pero claro, también por otro lado se ven luego como un regalo, porque me imagino que esa experiencia, ¿no? Que se te haya parecido tu madre y todo, te hizo pensar en la vida después de la vida, ¿no? Cosa que antes quizás no, bueno, no sé, no quiero hablar en el sentido de porque no te conocía, pero quizás antes de eso, no sé si pensabas mucho en la vida después de la vida. Entonces, pero es que en realidad, claro, todos pensamos quizás en la vida después de la vida, pero cuando tenemos una experiencia así tan cercana a un desencarnado o desencarnada, ¿no? Eso nos hace pensar muchísimo más porque eso nos hace corroborar que es verdad 100%, no es que uno está leyendo un librito de la vida después de la vida, no, no, lo estás corroborando en tus propias carnes, ¿no? No, y además con un ser querido, que es mucho más fuerte también. Y además es que tú mueres ahí. Yo he dicho que he Como muerto no sé tu cuántas ego, veces. el ego, ¿no? La Claro, personalidad. sí, sí, lo vives como una muerte. Y a partir de aquí dices, a ver, es como que una parte de ti muy grande se muere. Entonces es como, am, yo no vi mucha diferencia. Dije, ostras, es que esto, bueno, esto es abandonar el cuerpo, que es una idea. Y cuando se te rompen las estructuras es abandonar también ideas. ¿Qué diferencia hay entre una muerte y la otra? Estamos abandonando ideas todo el rato. A eso puedes llegar y a eso es por lo menos a lo que he ido llegando yo. Y por eso digo, ¿qué es la muerte? Pues la muerte tiene que ver solo con el ego, es matar ideas constantemente. Se va muriendo el ego, se muere el ego, se mueren sus ideas, la idea que tiene de la vida, la idea que tiene sobre el cuerpo, la idea que... Entonces, bueno, pues una persona se va en cuerpo, bueno, y el ego lo vive como, "Ah", pero es que el ego cuando también le quitas una estructura lo vive de la misma manera, no hay diferencia. Yo he visto que no hay diferencia. Y, y luego, bueno, claro, luego vas teniendo más experiencias, pero ah, es lo que tenemos que ver, ¿no? Que lo que... a ver cómo pongo yo palabras a esto, Mariano. Que tenemos la muerte a nuestro lado, a nuestro ladito todo el rato. Todo el rato se nos puede morir una idea. No el cuerpo, pensamos que es, llevo a la muerte a mi lado.
porque me puede atropellar un autobús en cualquier momento, porque me puede pasar cualquier cosa en cualquier momento. No, yo digo, tengo a la muerte a mi lado porque a cada instante seguro que se me muere una idea del ego, que algo va en contra de alguna estructura mía y que voy a tener que atender y que voy a tener que soltar y dejar que se muera esa parte para que salga lo nuevo. Por lo tanto, llevo la muerte todo el día a mi lado, igual que si me atropellara un autobús. Son ideas. Entonces, la tenemos, está todo el rato ahí la muerte, todo el rato se están muriendo estas cosas si estamos viviendo este viaje, como digo yo, conscientemente. Totalmente. Como el presente siempre es nuevo, siempre estamos muriendo. Ideas, situaciones. Y bueno, pensaba también que el tema de, bueno, el tema del perdón también, porque en realidad siempre el perdón se habla de que es el perdón a nuestros propios significados, ¿no? A nuestra forma de interpretar, ¿no? A nuestra forma de interpretar la realidad, a nuestra forma de interpretar la vida. O sea, sería un perdón interno, ¿no? 100%, que no tiene que ver con las personas, ¿no? No tiene que ver con perdonar a otra persona ni nada. Y con el perdón también de las situaciones. O sea, esta situación la perdono. Y a veces a mí también me gusta ir más allá, como perdonar situaciones aunque no estén vividas todavía. El perdón anticipado, ¿no? Perdonar, tener todo perdonado. Ya tener absolutamente todo perdonado. Pero claro, eso no le gusta al ego, ¿no? Tener absolutamente todo perdonado porque ya sería proclamar su propia muerte, ¿no? Claro, ahí voy a hablar desde mi experiencia siempre, que no tiene por qué ser la de nadie más. El perdón le necesitamos, o por lo menos yo me he dado cuenta que cuando he necesitado perdonar, cuando he necesitado perdonarme a mí misma o perdonar ciertas experiencias que, como te comentaba antes, de esa necesidad como que sale al principio de perdonar al otro y es como necesario porque hemos olvidado quiénes somos. Yo me di cuenta, es de lo que me he dado cuenta, o sea, el perdón es necesario porque no recuerdas quién eres. Si recordaras quién eres, no es necesario el perdón. Cuanto más amor, yo siempre hablo de llenar nuestro vaso, cuanto más vas llenando tu vaso de amor incondicional, porque te vas dando cuenta que el amor real es incondicional, lo que no significa que no pongas límites, esto siempre lo tengo que aclarar, el amor pone más límites que nada, o sea, no tolera lo que no es amor, pero cuando vas conociendo el amor incondicional, te da tanta claridad y tanta comprensión que cuando tú comprendes profundamente algo o cualquier situación o cualquier emoción que tú tienes, cualquier cosa, no te hace falta el perdón. Una vez es una comprensión que te transforma, no es una comprensión del entendimiento de, ah, pues mira, claro, me he dado cuenta de que dos más dos, si junto dos piezas y dos piezas son cuatro piezas. No, estoy hablando de una comprensión profunda que viene del amor, que viene de la claridad que te da el amor, de la claridad que te da la verdad, cuando se te muestra la verdad, cuando vas dentro. Y ahí nace una comprensión que coloca todo tan rápido que te das cuenta de que no hace falta el perdón, pero porque llegas como a esa parte de recordar quién eres. Uy, otra vez he recordado quién soy. Y entonces ahí, esa es la gran comprensión. Había olvidado quién era. Y entonces ahí ya no te hace falta el perdón. Pero bueno, como estamos viviendo, aprendiendo a vivir esta experiencia humana con esta conciencia inconsciente del ego, pues, pues lo necesitamos. No es como que da un alivio. Bien, pues si da alivio, utilízalo. Yo lo he tenido que utilizar, como digo. Y cuando lo utilizo, me ha dado alivio.
y me da alivio porque alguna vez también lo tengo que hacer, me tengo que perdonar. Y es como ese perdón, pero no es un perdón de te perdono porque has hecho las cosas muy mal o me perdono a mí misma porque lo he hecho muy mal. Es como un perdón de me perdono porque sé que me estoy olvidando de quién soy ahora y me estoy sintiendo insuficiente o me estoy sintiendo indigna o me estoy sintiendo imperfecta, ¿no? Porque luego esa es otra, que cuando comentas, o sea, el amor real es tan perfecto que te hace llegar ahí, a llevarte a recordarte quién eres, a la verdad, a la comprensión, a la claridad, ¿no? Y yo cuando digo es que el amor es perfecto y el amor perfecto existe, la gente me dice, lo perfecto no existe tal, estamos diseñados perfectos. Aunque te cabres, aunque estés un día hecho una mierda, con perdón de la expresión, aunque es perfecto. Porque si vas adentro a ver lo que hace el amor te va a abrazar eso y te lo va a transformar, no te lo está rechazando. Y esto es lo que para mí es súper importante. Es como cuando haces esos movimientos es el amor el que te recuerda quién eres, te va a llevar hasta ahí. Todo queda perdonado. Y lo de más adelante, lo del futuro, pues también, ¿por qué? Porque pasado, presente y futuro se están juntando en el ahora. Ya está, o sea, no. Entonces, es mi manera, por lo menos, de sentirlo, ¿no? O mi experiencia con el perdón. Sí, son como recursos temporales, ¿no? Recursos. Mm. Recursos que necesitamos momentáneamente hasta que todo sea amor. Y así utilizamos el perdón, o sea, todo lo utilizamos para expandir nuestra conciencia y para ir hacia el amor. Utilizamos el perdón, utilizamos el tiempo, utilizamos estos espacios también, que son para expandir nuestra conciencia y seguir aprendiendo, ¿no? Bueno, yo creo que como primer episodio estuvo bastante profundo, para tengo que integrarlo, digerirlo. Em, Quedan muchas cosas. Vamos, yo pienso que este espacio lo vamos a hacer por años, porque quedaron muchísimas cosas por hablar, porque después el perdón, después viene la culpa también, y viene infinidad de cosas. El miedo a la pérdida también, que está todas cosas que están muy vigentes en la sociedad y están muy creídas. Claro, cómo a raíz de experiencias o a raíz de sistemas de enseñanza o a raíz de cómo desilvanarlas, ¿no? Cómo ir. Y obviamente también invitamos a todos los que nos acompañaron a proponer temáticas, si quieren, porque sinceramente las experiencias que hay para darnos cuenta de, llamémosle, el amor o el sistema de pensamiento verdadero, como me gusta mencionarlo a mí, para que nos demos cuenta de cómo es las experiencias y los temas son infinitos, son muy pero muy variados. Y aunque ya todo está resuelto también para el amor, entonces, ¿por qué también nos inventamos todo esto, ¿no? Todas estas experiencias, porque ya el amor tiene todo solucionado, ¿no, Rebeca? Como para ir eh, desenlazando. Y a veces digo que vaya imaginación la de Dios. Nos ha metido a un teatro, bueno, nos ha metido, nos metemos, no, estamos colaborando con él. Entonces, ¿qué hay en un teatro cuando tú vas al cine? Pues hay drama, hay algo de violencia, hay acción, hay lágrimas, hay risas, hay romanticismo, Entonces yo a veces digo, hay imaginación que tienes, ¿no? Y como que estamos colaborando con él, pues somos uno con él, así es como lo siento yo, ¿no? Pero bueno, pues hay todo eso y, y yo te diría que lo importante es, si uno mira en su corazón, no nos hemos olvidado del todo del amor. Por lo menos a mí fue la chispa que siempre me ha arrastrado. Una de las cosas que me he dejado siempre mucho guiar por el corazón. A veces me perdía, pero siempre había ahí como, pero bueno, yo estoy sintiendo esto, voy a tirar por aquí, ¿no?
Y es como que el amor al final te arrastra. Te arrastra a unos a una velocidad, a otros a otra, pero es como que el amor te arrastra. Y cuando vas, te sumerges en él. Y esto requiere, y esto es de verdad por experiencia profunda, requiere de una entrega total. Y total quiere decir rendirte totalmente al amor, una entrega absoluta de todo tu ego, de toda tu mente, de todo. Y esos momentos en los que haces esa entrega, si supiéramos. Hay mucho que profundizar en estas charlas, sí, en estas conversaciones. Muy bien. Gracias, Rebeca. Muchísimas gracias y gracias también a todos los que están del otro lado. Hasta la próxima.